van a retirar la materia? ¿Qué es lo que han estado escuchando de sus compañeros? No sé, ingeniero. No tengo conocimiento, ingeniero. Sí, tendría más. No saben si van a retirar la materia o qué van a hacer los otros 50 que no asisten a clases. No se sabe, ingeniero. No se sabe, ingeniero. No comentan, ingeniero. No comenta. No se sabe porque ustedes no se ven entre ustedes, no charlan, no se reúnen o qué, o nadie dice nada. Eso, Inge. La verdad que yo no conozco mucho de la clase por la pandemia y todo eso. Han perdido el contacto. Bueno, empezamos, jóvenes. Esperamos un ratito más. Esperamos un poquito más. ¿Dónde quedamos la clase pasada, jóvenes? Bomba sumergible, ingeniero. En cavitación. Bomba sumergible, creo, ingeniero. Sí. Ya. Bien, nos toca control del golpe de ariete y regulación, ¿de acuerdo? ¿Se Sí, ve la toca pantalla? Sí, ingeniero. Ya, estamos listos, jóvenes. Apuren a sus compañeros, así largamos ya. Si hay alguien más.
Bueno, jóvenes. Entonces, se ve la pantalla, ¿no? ¿Se ve el pizarrón? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bien. Entonces, hoy vamos a ver un tema que se llama control del golpe de ariete y regulación. Bueno, primero vamos a ver qué es el golpe de ariete. El golpe de ariete, jóvenes, es una onda de presión. Entonces, el golpe de ariete es una onda de presión. Bien. Que se presenta en las tuberías o en los sistemas de bombeo. Por eso no es buena, porque una onda de presión puede romper todo. Producida por una variación brusca del caudal. Esencialmente eso es el golpe de ariete. Es decir, se tiene una tubería, ¿no es cierto? Y aquí se tiene una válvula, y la válvula, por ejemplo, se la cierra un cierre brusco. Entonces el caudal pasa de un valor Q a 0 en un delta T muy pequeño. Entonces se genera una onda de sobrepresión que viaja hacia aguas arriba y puede hacer colapsar la tubería. Es decir, si la presión en la tubería, si esta es la tubería, y este es el eje de la tubería, y este era el diagrama de presiones, producto del cierre brusco puede producirse una sobrepresión que es toda esta. Esto es un más delta P. Por la onda, ¿de acuerdo? Entonces la tubería puede colapsar. ¿Se entiende el concepto? Sí. El típico ejemplo, jóvenes, para que se entienda bien cómo funciona una onda de golpe de ariete, y que ha sucedido muchas veces con consecuencias catastróficas en el ejemplo que voy a poner, es el de la salida de un estadio. Han visto que a la salida de un estadio aquí están las rejas así. Bien, entonces la gente va saliendo. Han salido de un estadio alguna vez, ¿no es cierto? Así. ¿Sí o no? Esto es visto de arriba. Y aquí está la cancha. Entonces la gente baja de las graderías que están así, se ubican. Sí. Y uno da la vuelta así e ingresa en el embudo. Bien. Entonces piensen que aquí hay un caudal Q. Y de golpe, en un cortísimo intervalo de tiempo, las rejas se cierran. ¿Se entiende? Hay un cierre brusco. Entonces, ¿qué sucede? Esta persona, la que está aquí, voy a marcar con verde, todos estos se enteraron que hubo un cierre. ¿Se entiende o no se entiende? Estos se enteraron porque se encontraron con la reja cerrada, ¿sí o no? Pero este que está aquí no sabe que se cerró. Este tampoco. Entonces todos empujan. Al principio empujan todos y se genera una sobrepresión en la reja y todos estos son aplastados por sobrepresión. ¿Se entiende? Ahora, inmediatamente se cierra la reja
Estos que están aquí dicen, no empujen, no empujen, se cerró la reja. Entonces la información empieza a viajar hacia aguas arriba. Entonces, mientras la onda de presión viaja, hacia aguas abajo, y aquí se genera un delta P, la información, ¿hacia dónde viaja? La información viaja hacia aguas arriba, donde se va diciendo no empujen, no empujen, no empujen, no empujen, no empujen, hasta que llega la última. Cuando llegó al último se corta el incremento de la presión, pero mientras tanto, hasta que la información no llega a la última persona que está al final, no, la presión sigue aumentando sobre la reja. Esa onda, porque es una onda de sobrepresión, por una variación brusca del caudal, porque el caudal pasó de un valor Q a 0 en un delta T muy pequeño, se llama golpe de ariete. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Sí, se entendió, ingeniero. El ejemplo del estadio creo que es muy bueno, ¿no es cierto? Sí, ingeniero. Bueno, Bien, ahora piensen que en el caso de una tubería, la reja es una válvula y las personas son el líquido que está circulando por la tubería. Entonces está circulando el líquido, está circulando un caudal Q y de golpe se cierra la válvula. Entonces, por supuesto, la información va a ir viajando hasta llegar al embalse. Es el viaje de la información hacia aguas arriba, pero la presión, toda la masa por inercia, ¿no? Sigue empujando. A medida que la información viaja, la masa se va parando, pero solamente se va a parar completamente cuando la información llega al final. Mientras tanto, por inercia, la masa sigue presionando y aquí se genera la sobrepresión. Entonces, es evidente que el golpe de ariete hay que controlarlo. Bien, lo mismo sucede, jóvenes, si uno tiene una apertura brusca. O sea, el análisis que hice es para un cierre brusco. Es para un cierre brusco. Pero también es válido si el caudal está en 0 y en un delta T muy pequeño va a Q. Entonces, la presión era 0. Este es el eje de la tubería. Y la presión está en el eje, en 0, porque no hay caudal. Y si de golpe se genera un caudal, en vez de haber una sobrepresión, ¿qué es lo que hay? Una depresión. O sea que el golpe de ariete puede producirse por una sobrepresión o una depresión. Y en ambos casos, en este caso es porque uno pasa de un caudal Q a 0 en un delta T muy pequeño, o en este caso es cuando uno pasa de 0 a Q en un delta T muy pequeño. Esto es sobrepresión y esto es depresión. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Bien, entonces, ¿qué es lo que viene a continuación, jóvenes? Muy simple. ¿Cómo controlar? Bueno, no vamos a ver las ecuaciones de golpe de ariete porque no hay tiempo. Eso llevaría un mes. Y lamentablemente no hay tiempo. Entonces, por ahora lo que tiene que quedar claro es qué es el concepto y cómo se controla. Entonces vamos a ver el control. La forma de controlar, la antigua forma de controlar, era con una cámara de presión. Una cámara de este tipo. Entonces, esta cámara era presurizada. Aquí hay una presión, una cámara de presión. Entonces, la onda, se produce el cierre brusco y esta zona está sometida a sobrepresión y la onda se mete en la cámara de presión.
Y la cámara de presión aquí oscila hasta otra vez volver al equilibrio y amortigua la onda. Por supuesto, aquí hay aire a presión. Actúa como un amortiguador. Lo óptimo es tener esta cámara de presión lo más próxima a la válvula que genera el golpe de ariete. O sea, lo óptimo sería tener la cámara aquí. Así. Bueno, al final se la termina pudiendo, se la ubica donde se puede. Esta es una forma, con una cámara de presión. Otra forma es un bypass. Si esta es la tubería y esta es la válvula, entonces viene la onda, y aquí está la bomba, por ejemplo, porque hay que proteger la bomba. Entonces, acá está la bomba, entonces viene la onda, entonces la onda se hace un bypass. O sea, en otras palabras, vamos a poner a la salida del estadio o de un teatro, por ejemplo, esto está así, se cierra la reja, se cierra la reja de golpe, entonces se abre una salida lateral. Y se abre una salida lateral. Entonces la gente en vez de hacer así, hace esto. ¿Se entiende? Se hace un bypass. Entonces, un bypass es una solución. Una cámara de presión también es una. ¿Esto cómo se interpretaría? Como toda una, como las bolsas de aire comprimido que se abren en los autos cuando hay choques. Bueno, eso sería un amortiguador aquí de bolsa de aire comprimido. ¿Se entiende? Entonces, el bypass, la cámara de presión. Bueno, esos eran métodos antiguos, jóvenes. Hoy se usan válvulas de control de golpe de ariete. Hoy se usan válvulas de control de golpe de ariete, que es el método ampliamente utilizado. Hoy se usan válvulas de control de golpe de ariete. Bien, válvulas de control de golpe de ariete. Bueno, básicamente es eso, válvulas de control de golpe de ariete. Eso es lo que se usa hoy. Bueno, ¿y cómo funciona la válvula de control de golpe de ariete? Como esto. Entonces uno tiene la tubería, acá tiene la bomba, que es el elemento es fundamental, porque la tubería uno la calcula, si esta es la tubería y este es el diámetro y este es el espesor, este es el diámetro interno, el diámetro externo, que es este, es igual al diámetro interno más 2 veces el espesor. Entonces uno calcula el espesor en función del tipo de material para soportar la sobrepresión, con la teoría de tubos delgados, de resistencia de materiales. Ahora, con eso la tubería está resuelta, pero ¿qué pasa con la bomba? Y con los instrumentos de medición, por ejemplo, manómetros, caudalímetros. Hay que protegerlos. Entonces, si la onda viene en este sentido, aquí se pone la válvula y la válvula lo que hace es derivar completamente el flujo hacia un costado y no deja pasar la onda. Libera aire por arriba y por otro lado, por un costado, libera agua. Es muy simple. ¿Se entiende? Claro, es muy simple el principio. Ahora, la construcción y que la válvula funcione como Dios manda es otro tema. ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Ingeniero. Sí. Ahora, cuándo en un sistema de bombeo se presenta el golpe de ariete? En la práctica. Cuando el caudal pasa de un valor a cero en muy poco tiempo. Presten atención acá.
Si yo tengo un sistema que es así, y este es el reservorio inferior, y este es el reservorio superior, y este es el sistema de bombeo. Bien. Entonces, si uno traza la línea de energía o el diagrama de presiones, uno tiene una cosa que es así. Así. Y si uno traza el diagrama de presiones, será así. Bueno, y este será el nivel así. Ahí, bien. Entonces, aquí se tiene un diagrama de presiones negativo. Y aquí se tiene un diagrama de presiones positivo. Bueno, y supongamos ahora que se tiene un caudal Q que está circulando por aquí y se corta la luz. ¿En cuánto tiempo se corta la luz, jóvenes? ¿En un delta T de cuánto? De menos de un segundo. ¿De acuerdo? Un corte de luz. Entonces, hay un corte de luz, no hay grupo de respaldo, el delta T es extremadamente pequeño, por lo tanto la bomba deja de funcionar. La bomba deja de funcionar. Al dejar de funcionar, estamos pasando de un caudal Q a 0 de inmediato. Entonces viene una onda de presión que viaja y quiere meterse en la bomba. Entonces aquí se le pone una válvula de control del golpe de ariete y se deriva la onda por un costado. ¿Se entendió? Sí. Bueno, la otra forma de controlar esto es con variaciones muy lentas, que como ingenieros es muy recomendable. Fíjense que el fenómeno aparece porque uno pasa de Q a 0, o uno pasa de 0 a Q. Siempre en ambos casos, para que haya golpe de ariete, el delta T tiene que ser muy pequeño. Ahora, eso es cuando uno tiene, por ejemplo, una válvula y se cierra, o el corte de luz, este delta T es muy pequeño. Entonces, dejando de lado casos extremos como el corte de luz, uno podría pensar en el encendido y el apagado de la bomba. Si el encendido y el apagado de la bomba uno lo hace con un arrancador suave, ¿qué es lo que está haciendo? Que el delta T es mucho mayor. Entonces paso de 0 a Q o de Q a 0 en el apagado o en el encendido con un arrancador suave muy lentamente. Por lo tanto, elimino la onda de presión ya no por el cambio por la variación del caudal, sino porque en lugar de que el caudal tenga una variación de este tipo, T, Q, en lugar de que la variación sea así para apagado o
así para encendido, ¿cómo va a ser la variación? Va a venir así y va a variar así. Entonces, en este caso se está eliminando el golpe de ariete con un delta T muy grande, con un arroncador suave. O, si yo quiero encender, no enciendo bruscamente, sino que enciendo lentamente. Entonces tengo un delta T, fíjense, muy grande. Entonces, con deltas T muy grandes también se controla el golpe de ariete. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Sí, ingeniero. ¿Todos lo entendieron, jóvenes? Sí, Inge. Ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno, avancemos ahora. Vamos al otro tema del día de hoy. La regulación. El concepto es muy simple. Bueno, el concepto, cuando se entiende, es simple. Todo cuando se entiende es simple. No hay que olvidarse de que el motor, la bomba, perdón, está conectada a un motor. Entonces, es el motor el que gira y hace girar a la bomba. Y ambos están vinculados a través de un eje. Bien, y aquí uno tiene la velocidad síncrona. Entonces, si uno hace la suma de momentos respecto del eje de rotación, que es el eje Z, la suma de momentos respecto del eje Z va a ser igual, tiene que ser igual. Para el caso de un sólido que rota alrededor de un eje fijo, va a ser el momento de inercia respecto al eje de rotación, JZ, por alfa, siendo alfa la aceleración angular. Bien. Bueno, en Z, eliminando los vectores, será suma en Z, será JZ por alfa. Bien. Ahora, cuando enciendo o apago, esto se puede expresar como JZ por omega final menos la omega inicial en un delta T. Aproximo alfa como el delta omega en un delta T. Bien. Entonces, por ejemplo, si estoy encendido, será que la suma de momentos será JZ por omega final menos 0 en un delta T. Y si estoy apagando, será sumatoria de momentos respecto de Z de JZ por omega final que es 0 menos omega inicial que es la nominal sobre delta T. No se olviden que en este caso omega en función del tiempo, por ejemplo, si estoy apagando, es esto. Este es el omega inicial y apago. Si es brusco va a ser así. Si es lento será así. Este será el omega final igual a 0. Si es encendido, el inicial es 0 y enciendo así. Y este es el final. ¿Se entiende, no es cierto? Ahora, ¿cuánto valen los momentos? Ahí ustedes tienen en el apunte el detalle. ¿Cuánto valen los momentos? Ahora concentremos la atención en el otro lado de la ecuación. La suma de momentos será igual a ¿quién? Fíjense, por un lado está el par motor, el momento de fricción y el par motor, que es el del motor, menos el momento de fricción, menos el momento hidráulico, que es delta HO0 ρ por Q. Es decir, el momento que hace el fluido contra la máquina. Y esto va a ser igual, esto tiene que ser igual a JZ por
el delta omega en un delta T, que es alfa. Bien, esto es alfa. Bueno, ahora, ¿qué pasa, jóvenes? Que en el equilibrio, omega es constante. O sea que en el equilibrio, omega es constante. Eso implica que alfa vale 0. Por lo tanto, el par motor es igual al momento de fricción más el momento angular, el momento producido por la interacción máquina-fluido. ¿Se entiende? Ahora, ¿qué pasa si por cualquier motivo, la máquina deja de trabajar con fluido? Este término tiende a 0, trabaja al vacío. Si trabaja al vacío, ¿qué va a pasar? Desaparece este término. Por lo tanto, la máquina que estaba trabajando con esta velocidad angular tiende a un nuevo estado de equilibrio. Ese nuevo estado de equilibrio se alcanza cuando el par motor es igual al par de fricción. Pero cuando eso sucede, yo tengo una nueva velocidad angular. O sea, yo tuve una aceleración alfa que fue la final menos la inicial, que era esta, y pasé a esta en un delta T. Y una vez el par motor es equilibrado por el par de fricción, se obtiene la máxima velocidad angular posible. Esta es la máxima. Es lo que se llama el número de revoluciones de embalamiento. Como no hay una contrapresión, como no hay un momento que oponga el fluido contra la máquina, desaparece este término. Lo único que juega es la fricción mecánica. Por lo tanto, el motor sigue aplicando un par. No deja de aplicar un par. Entonces, ese par solamente se va a equilibrar con el momento de fricción y se alcanza la máxima velocidad de rotación de la máquina. No puede tener una velocidad mayor. Es lo que se llama el número de revoluciones de embalamiento. Es el máximo. Por supuesto, no hay que permitir esto porque la máquina no está preparada para trabajar en vacío. Tiene que tener un momento que se opone. ¿Se entendió el concepto? Sí, sí. ¿Se entendió el concepto de velocidad de embalamiento? Sí, ingeniero. ¿Se entendió? Los 51 alumnos, los 68 alumnos, ¿lo entendieron? Sí, ingeniero. Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta de estos dos temas? No creo que quedó claro el concepto. Bueno, jóvenes, hasta aquí. La clase que viene vamos a terminar el módulo 2, con lo que pueden terminar el trabajo práctico sin ningún inconveniente, el proyecto de bombas. Bien, todo el capítulo de selección justamente es el que se aplica para resolver Tienen que aprender a seleccionar bombas aplicando los conceptos. Fíjense que en el apunte son 2 hojas, 3 hojas, porque no hay mucho, lo que hay que hacer es hacer la práctica. O sea, ese es el punto, se aprende haciendo. Entonces, lo que tienen que hacer es esencialmente tienen que resolver el proyecto. Al resolver el proyecto van a aparecer dudas y ahí ejercitándose, van a aprender a seleccionar bombas. Yo voy a dar los principios generales el jueves y con lo que hemos terminado el módulo 2. ¿De acuerdo? Así en julio damos turbinas y bueno, el proyecto número 4, la práctica 4, que es el proyecto de turbinas, y terminamos la materia. ¿Alguna pregunta? Ya, jóvenes, hay algo que es muy importante. Tienen que estudiar el módulo 2 de bombas, de sistemas de bombeo y de bombas al dedillo, porque el módulo 3 vamos a ir muy rápido.
porque es repetir los conceptos de fundamentos y de bombas una tercera vez. Solamente que vamos a cambiar la aplicación. En vez de aplicar todo a bombas o hablar de fundamentos, lo vamos a aplicar a turbinas. Entonces vamos a ir muy rápido. Entonces es clave que el módulo 1 y el módulo 2 se entienda y se maneje muy bien. ¿Se entendió? Ingeniero. Sí. Ya. Bueno, el jueves terminamos el módulo 2 entonces. Bien, un mensaje para sus compañeros que están pensando que están dudando y todo. O sea, si han estudiado bien el módulo 1 y les ha ido bien en el parcial y han presentado la carpeta de trabajos prácticos y están muy avanzados con el proyecto de bombas, vale la pena que sigan. Si no, jóvenes, es mejor retirar la materia para no tener el aplazo y no tiene sentido. Tienen que pensarlo bien, porque si no, no va a ser muy difícil. Es preferible pasar al próximo semestre si no han ido llevando las cosas bien que tener el aplazo, porque si no va a ser inevitable. Bien. En este momento tengo 68 alumnos, si no estoy viendo mal. Es un buen número, 70. Y tenemos inscritos 104, o sea que hay 34 que están perdidos por ahí. Bueno, el mensaje es que si no han estudiado el módulo 1, no han estudiado el módulo 2, si no han hecho el trabajo práctico 1 y el 2, si no están trabajando en firme en el proyecto de bombas, lo más saludable es retirar. ¿Estamos? Bueno, jóvenes, nos vemos el jueves.